Querida amiga, en este momento me gustaría que te detuvieras a reflexionar por un instante sobre el camino que estás recorriendo. Puede ser que te sientas como una mujer que camina sola, en medio de un mundo lleno de ruido, de preocupaciones y de voces externas que te distraen de lo más importante. Estás rodeada de gente, pero al mismo tiempo parece que te falta algo muy profundo, la paz interior, esa conexión verdadera con tu Creador. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? Como si, a pesar de estar rodeada de tantos, te faltara esa conexión íntima, ese discernimiento claro sobre lo que Dios quiere para tu vida. Este sentimiento de soledad espiritual que tal vez ahora experimentas no es un castigo ni un abandono de parte de Dios. Al contrario, es un llamado de Dios para que vayas más allá de lo visible, para que aprendas a escuchar su voz en medio de la multitud, en medio de los desafíos. Es una invitación a acercarte a Él, a entrar en una relación más profunda, donde no hay distracciones ni interferencias. A veces, cuando nos sentimos solas o desconectadas, podemos estar más cerca de Dios de lo que pensamos. Este momento de soledad es en muchos sentidos un espacio preparado por Él para que podamos escucharle mejor, para que podamos discernir su voluntad con mayor claridad. La palabra de Dios nos recuerda en Salmo 46:10: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En otras versiones se traduce como «Aquietaos y sabed que yo soy Dios». Este verso tiene un significado tan profundo porque nos invita a detenernos en medio de la agitación de nuestras vidas. Nos llama a hacer una pausa, a estar en silencio para poder escuchar lo que Él tiene para decirnos. En este mundo acelerado, lleno de ruido y distracciones, donde cada día parece que hay más cosas por hacer y más voces que nos exigen atención, la quietud se convierte en un acto revolucionario. La quietud es el espacio donde Dios se revela a nosotras. Es el lugar donde empezamos a comprender su voluntad. Pero, ¿cómo podemos encontrar ese silencio en medio del caos? ¿Cómo podemos estar quietas cuando la vida nos exige tanto? Es cierto que vivimos en un mundo que nos empuja a estar en constante movimiento, a responder a todas las demandas, a cumplir con las expectativas de los demás. Y sin embargo, en medio de todo esto, Dios nos invita a estar quietas, a tomarnos el tiempo para respirar, para escuchar su voz. En este silencio, Dios empieza a revelarse de una manera única, y es allí donde el discernimiento espiritual comienza a germinar. No se trata de simplemente callar el ruido exterior, sino de aprender a callar las voces internas que nos alejan de Dios. El discernimiento espiritual no es algo que se obtiene de inmediato. Es un proceso que requiere paciencia, tiempo y disposición para apartarnos del ruido de la vida diaria. Cuando nos tomamos el tiempo para estar quietas, comenzamos a escuchar la voz de Dios con más claridad. Y es en este espacio de quietud que Él empieza a guiarnos, a mostrarnos el camino correcto, a ayudarnos a discernir lo que es su voluntad en medio de las decisiones que debemos tomar. Es importante entender que, en medio de la soledad espiritual, Dios está trabajando en nosotras. Él no nos ha dejado ni un solo momento, aunque a veces nos cueste sentirlo. A través de la quietud, Él nos prepara, nos moldea y nos transforma. Es allí, en el silencio de nuestro corazón, donde Él puede trabajar en las áreas de nuestra vida que necesitan ser tocadas por su amor. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero el proceso de discernimiento espiritual es algo que se va cultivando poco a poco. Es como una semilla que se planta en el corazón, que requiere tiempo, cuidado y atención para crecer. Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera diferente, no bajo las presiones de este mundo, sino guiadas por su Espíritu. A menudo nos dejamos llevar por las expectativas ajenas, por lo que la sociedad nos dice que debemos ser o hacer. Pero, cuando comenzamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, empezamos a discernir lo que realmente importa:
su voluntad, para nuestras vidas. Él quiere que vivamos de acuerdo con su propósito, y para eso necesitamos aprender a escuchar su voz. La Biblia nos habla de la importancia de discernir entre lo bueno y lo malo, de reconocer la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. En 1 Juan 4:1 se nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este versículo nos muestra que no todo lo que oímos es de Dios. Por eso necesitamos discernir, necesitamos estar conectadas con Él para saber lo que es correcto y lo que no lo es. El discernimiento espiritual no solo se trata de hacer decisiones acertadas, sino de tener la sabiduría para reconocer la dirección que Dios tiene para nuestra vida. En medio de nuestras rutinas diarias, muchas veces nos olvidamos de la importancia de detenernos y escuchar. El mundo nos empuja a seguir adelante sin descanso, a hacer más, a lograr más. Pero Dios nos invita a detenernos, a encontrar la quietud, a escuchar su voz. En esos momentos, Él nos guía, nos da paz, nos fortalece. La soledad espiritual no es un lugar de abandono, sino de encuentro. Es en esa quietud, en ese silencio, donde Él se hace presente y donde podemos empezar a discernir lo que realmente importa, su voluntad. Este es el principio del discernimiento espiritual. Aprender a estar quietas, aprender a escuchar la voz de Dios. A veces en nuestra vida diaria nos sentimos como si estuviéramos corriendo sin rumbo, tratando de cumplir con todas las expectativas, buscando algo que nos llene. Pero cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, cuando aprendemos a escuchar su voz y a esperar en Él, comenzamos a encontrar la paz que tanto anhelamos. La quietud es el lugar donde todo se aclara, donde todo cobra sentido y donde el discernimiento espiritual comienza a guiarnos en el camino de su voluntad. Querida amiga, el discernimiento espiritual es un regalo que Dios quiere darnos, pero necesitamos aprender a recibirlo. Necesitamos estar dispuestas a callar, a esperar, a confiar en Él, porque en la quietud Él se revela a nosotros de manera profunda y poderosa. Y cuando decidimos caminar en esa quietud, podemos estar seguras de que estamos caminando en la dirección que Él tiene para nosotras. Dios está con nosotras en cada paso, guiándonos, enseñándonos, transformándonos. Y mientras aprendemos a discernir su voz, Él nos va llevando hacia un lugar de paz, de confianza y de propósito en su plan perfecto. En medio de esta guerra espiritual, las familias se convierten en el campo de batalla donde los conflictos surgen de manera inesperada, donde las tentaciones se hacen más intensas y donde el enemigo busca desestabilizar los hogares. Es importante que comprendamos que como mujeres tenemos un papel vital que jugar en la protección espiritual de nuestras familias. Somos las guardianas de nuestros hogares y, por lo tanto, debemos ser las primeras en reconocer la lucha espiritual que se desata en nuestro alrededor. Dios ha puesto en nosotras una sabiduría especial para ser las intercesoras de nuestras casas, para ser las que levantan un altar de oración que no permita que el enemigo tenga acceso a nuestros seres queridos. Y aquí es donde el discernimiento espiritual se vuelve aún más crucial. ¿Cómo podemos detectar lo que está pasando en el plano espiritual si no sabemos lo que debemos estar buscando? Si no cultivamos una relación profunda con Dios y no tomamos tiempo para escuchar su voz, será mucho más difícil ver las batallas que estamos enfrentando. El enemigo es astuto y, aunque no podemos verlo con nuestros ojos, sabemos que sus ataques están dirigidos a nuestras relaciones, a nuestras finanzas, a la paz que tanto necesitamos. Pero Dios nos ha dado una visión espiritual para que podamos reconocer estas estrategias del mal antes de que se conviertan en problemas mayores. Este discernimiento nos permite ver las raíces espirituales de los conflictos. No se trata solo de las disputas superficiales o de los problemas que pueden parecer simples. A menudo, las dificultades que enfrentamos tienen una raíz mucho más profunda, una raíz espiritual.
Tal vez hay resentimientos no perdonados o incluso malas influencias externas que han penetrado en nuestro hogar. El discernimiento espiritual nos ayuda a identificar estas raíces, a enfrentarlas y a pedirle a Dios que las arranque de nuestras vidas. Es un proceso de purificación, de sanación, pero sobre todo, es un proceso de restauración. Recuerdo que, en momentos difíciles de mi vida, cuando el conflicto parecía invadir cada rincón de mi hogar, fue a través del discernimiento espiritual que pude reconocer que el enemigo estaba intentando sembrar división en mi familia. Las discusiones se volvieron más frecuentes y la paz que tanto valorábamos comenzó a desaparecer. Pero no fue hasta que comencé a orar con más intensidad, pidiendo a Dios que me mostrara la raíz de esos problemas, que empecé a entender que detrás de cada confrontación había una estrategia más grande en juego. Dios comenzó a revelarme la verdad de lo que estaba ocurriendo y pude enfrentar esos problemas con una perspectiva diferente. Ya no los veía solo como dificultades familiares, sino como una lucha espiritual que podía ganar a través de la oración y el discernimiento. Por eso, amiga mía, te animo a que tomes tiempo para discernir lo que está ocurriendo en tu vida familiar. En lugar de reaccionar impulsivamente o dejarte consumir por la frustración, da un paso atrás y busca la dirección de Dios. Ora por sabiduría, por discernimiento, y permite que Él te muestre lo que está sucediendo en el plano espiritual. La guerra espiritual no se combate con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que se manifiesta en nuestras oraciones, en nuestra fe y en nuestra obediencia. Es cierto que enfrentar estas batallas no es fácil. Hay momentos en los que nos sentimos derrotadas, agotadas, y parece que no hay solución. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad que podemos experimentar la fortaleza de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda: pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, es cuando el poder de Dios se manifiesta de manera más clara y poderosa. Él no nos deja luchar solas. Su gracia es suficiente para darnos la victoria. En tu vida, Dios tiene el poder para transformar cualquier situación que parezca fuera de control. Puede ser que ahora estés enfrentando tensiones con tu pareja, con tus hijos o con otros miembros de tu familia. Puede ser que la economía esté afectando tu hogar o que las decisiones que tomas no parezcan estar dando los frutos que esperabas. Pero quiero recordarte que la batalla no es tuya, es de Dios. Y cuando confías en Él, cuando te alineas con su voluntad a través del discernimiento espiritual, Él peleará por ti. Esta guerra espiritual no es solo una lucha contra las fuerzas externas, también es una lucha interna. A veces, la mayor batalla que enfrentamos es la que ocurre en nuestro propio corazón. El enemigo trata de sembrar dudas, miedos y pensamientos de desesperación en nuestra mente. Pero, si tenemos discernimiento, podemos reconocer estas mentiras y reemplazarlas con la verdad de la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos enseña a centrar nuestra mente en lo que es bueno, lo que es de Dios, y a rechazar los pensamientos que no vienen de Él. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentas hoy, querida amiga, no estás sola. Dios está contigo en cada paso, y Él te ha dado el poder de discernir su voluntad y de luchar en el plano espiritual. La guerra espiritual puede ser feroz, pero la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Él te ha dado el poder para resistir, para orar y para ver el poder de su Espíritu obrar en tu vida y en la de tu familia. Así que te invito a que sigas confiando en Él, a que te armes con la oración y el discernimiento, y a que recuerdes que, aunque las batallas sean fuertes,
La victoria es segura en Cristo. Cuando decidimos caminar en la dirección de su voluntad, Él pelea nuestras batallas por nosotros y podemos vivir en la paz que solo Él puede dar. En la batalla espiritual, la oración se erige como una de las armas más poderosas que tenemos para combatir las fuerzas que intentan afectar nuestras vidas. No se trata solo de orar cuando las dificultades ya nos han golpeado, sino de usar la oración como una forma de interceder por nuestra familia, de clamar por la protección de Dios y de buscar su dirección antes de que los problemas se presenten. La oración, querida amiga, no es solo una rutina, es un medio que conecta tu corazón con el de Dios. Y cuando oramos, abrimos las puertas para que su poder obre en nuestras vidas y en las de aquellos que amamos. En mi propia vida, he experimentado en muchas ocasiones el poder transformador de la oración. Recuerdo un tiempo en que las tensiones en mi hogar parecían crecer cada día. No importaba cuánto tratáramos de hablar y solucionar las cosas, los problemas seguían apareciendo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo muy importante. Sin una oración constante, sin buscar la intervención directa de Dios en nuestra casa, los problemas no se resolverían. Así que empecé a orar con más fervor, no solo por mi propia vida, sino por cada miembro de mi familia, pidiendo a Dios que tomara control de nuestras relaciones, de nuestras decisiones y de nuestro entorno. La Biblia nos habla en Filipenses 4:6. No estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este versículo nos da una fórmula preciosa. No debemos estar ansiosas por nada, sino que en todo debemos presentar nuestras necesidades a Dios en oración. La oración no es solo para pedirle a Dios lo que necesitamos, sino para descansar en su fidelidad, sabiendo que Él escucha y responde. Cuando decidimos orar, no solo estamos hablando con Él, estamos tomando una posición de fe, estamos creyendo que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, por más difícil que parezca. La oración no solo trae paz a nuestro corazón, sino que también es una herramienta poderosa para la transformación de nuestro hogar. Cada vez que oramos por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestras finanzas, estamos invitando a Dios a entrar en esas áreas de nuestras vidas. Y cuando Él entra, todo comienza a cambiar. Puedo decir con certeza que cada vez que mi familia ha enfrentado un desafío, ya sea financiero, emocional o espiritual, ha sido la oración la que ha abierto puertas que parecían cerradas, la que ha traído paz donde había conflicto y la que ha guiado nuestras decisiones en momentos de incertidumbre. Pero, querida amiga, no solo se trata de orar cuando las dificultades se presentan. La oración debe ser un estilo de vida, debe ser un hábito constante que forma parte de nuestro día a día. La oración continua nos mantiene conectadas con Dios, nos mantiene centradas en su voluntad y nos permite discernir lo que Él quiere para nosotros en cada momento. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar. Esta no es una sugerencia, sino un mandato divino. Dios quiere que mantengamos nuestra comunicación constante con Él, porque es a través de esa comunicación que Él nos guía, nos enseña y nos fortalece. La oración es también un acto de rendición. Cuando oramos, estamos reconociendo que no tenemos el control total de nuestras vidas, que necesitamos la sabiduría y el poder de Dios para navegar las dificultades de cada día. Y al rendirnos a Él en oración, permitimos que Él obre en nuestras vidas de maneras que nunca imaginaríamos. Dios tiene una perspectiva mucho más grande que la nuestra. Él ve todo lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro hogar, y Él sabe cómo resolver los problemas de una manera mucho más perfecta que cualquier plan que podamos crear por nuestra cuenta. Es por eso que la oración, lejos de ser un acto de desesperación, es un acto de fe. Es confiar en que Dios tiene el control y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Es en la oración también donde encontramos el poder para perdonar.
las relaciones familiares pueden ser difíciles y a veces las heridas del pasado nos impiden avanzar. Pero la oración nos da la fuerza para perdonar, para dejar ir el rencor y para sanar las relaciones rotas. En Mateo 6:14, Jesús nos recuerda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La oración nos lleva a un lugar de humildad, donde podemos reconocer nuestras propias faltas y pedir a Dios que nos dé el corazón para perdonar a los demás. Y es a través de ese perdón que nuestra familia puede experimentar la verdadera paz que solo Dios puede dar. Además, la oración es clave para la protección espiritual de nuestra familia. Como hemos hablado, la guerra espiritual no es algo que podamos ver con nuestros ojos, pero sabemos que está sucediendo a nuestro alrededor. Es fácil pensar que todo lo que enfrentamos es solo parte de la vida, pero en realidad, muchas veces estamos luchando contra fuerzas que intentan destruir lo que Dios ha planeado para nosotros. Por eso, debemos orar por la protección de nuestros hogares, por la cobertura divina sobre cada miembro de nuestra familia y por la guía de Dios en cada decisión que tomemos. La oración nos fortalece en esos momentos en los que nos sentimos vulnerables y nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Recuerdo un tiempo en el que las presiones externas estaban afectando gravemente mi familia. Las finanzas eran difíciles y parecía que nunca habría un respiro. Había miedo, incertidumbre y la tensión comenzaba a afectar nuestras relaciones. Fue entonces cuando decidí intensificar mis oraciones, no solo por nuestras necesidades económicas, sino por la restauración de la paz en mi hogar. Durante ese tiempo vi cómo Dios comenzó a mover las piezas de una manera inesperada. Llegaron oportunidades que no habíamos anticipado, pero más allá de eso, hubo una paz profunda que comenzó a invadir nuestro hogar. La oración trajo consuelo, dirección y una protección divina que nos permitió atravesar ese tiempo de prueba con una fe renovada. Es por eso que quiero animarte hoy, amiga mía, a que tomes la oración no solo como una herramienta en tiempos de dificultad, sino como una práctica diaria, como una manera de rendirte a la voluntad de Dios y dejar que Él obre en tu vida y en tu hogar. La oración es poder, es la llave que abre las puertas del cielo, y cuando oramos con fe, veremos el poder de Dios manifestado en cada área de nuestra vida. No importa cuán grandes sean los desafíos, Dios está listo para intervenir y traer transformación a tu hogar. Solo debemos orar, creer y confiar en su fidelidad. Querida amiga, mientras seguimos reflexionando sobre el poder transformador de la oración y el discernimiento espiritual, es importante que reconozcamos el papel fundamental que jugamos, como mujeres, en el bienestar y la estabilidad de nuestros hogares. En cada familia hay una figura clave que sostiene todo con su fe, su amor y su dedicación: la mujer cristiana. Nosotras somos llamadas a ser los pilares espirituales que sostienen a nuestras familias, ser las que guían con sabiduría, con amor y con una fe inquebrantable. El mundo puede tratar de hacernos creer que nuestra influencia es limitada, pero en realidad, nuestra capacidad de influir y transformar a los que amamos es mucho más profunda de lo que imaginamos. La Biblia habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, donde se nos describe como mujeres de fuerza y honor, capaces de hacer frente a todo lo que la vida nos presenta. En Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esta es la mujer que no se deja vencer por las dificultades, que no se deja arrastrar por los temores del mañana, sino que se mantiene firme en su fe, confiando en que Dios es a su lado en cada paso. Es en ese papel de fortaleza y fe donde encontramos el poder para ser el pilar de nuestras familias, para ser el corazón de nuestro hogar, para ser las que intercedemos, las que enseñamos, las que proveemos el ambiente de paz y armonía que tanto necesitamos. A veces, el peso de esta responsabilidad puede sentirse abrumador. Las demandas diarias, las luchas internas
Las preocupaciones externas pueden hacernos sentir como si no pudiéramos continuar, pero es en esos momentos de debilidad donde Dios nos recuerda que no caminamos solas. En 2 Corintios 12:9 encontramos el recordatorio de que mi poder se perfecciona en la debilidad. Así, cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes, es cuando Dios más se manifiesta, cuando Él más nos fortalece. Nosotras, como mujeres cristianas, no somos llamadas a depender de nuestras propias fuerzas, sino a descansar en el poder y la sabiduría de Dios, confiando plenamente en Él. La responsabilidad que tenemos sobre nuestros hogares no se trata de ser perfectas. Nadie es perfecto, y no se trata de hacerlo todo bien todo el tiempo, pero sí se trata de ser fieles en lo que se nos ha dado, de ser fieles en nuestra oración, en nuestra fe y en nuestra disposición para escuchar la dirección de Dios. Cuando nos rendimos a Él, cuando buscamos su sabiduría en todo lo que hacemos, Él nos da la capacidad de ser el pilar que nuestras familias necesitan. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que tienes dentro de ti, en tu capacidad para influir, no solo en las decisiones diarias de tu hogar, sino también en el clima espiritual que se vive en él? Cada vez que decides orar, cada vez que decides actuar con amor y sabiduría, estás construyendo una base sólida para tu familia. No se trata solo de lo que haces en lo físico, sino también de lo que haces en lo espiritual. Porque cada oración que levantas, cada acto de fe que realizas, está construyendo un muro de protección alrededor de los que amas. En momentos de dificultad, cuando las tensiones aumentan y la paz parece escapar, es fácil sentirse impotente. Pero quiero que sepas que, en esos momentos, el poder de tu fe es más grande que cualquier desafío. La mujer cristiana no se define por las circunstancias que enfrenta, sino por su confianza en Dios. Ella sabe que, pase lo que pase, está respaldada por el Creador del universo, el que tiene el control de todas las cosas. Cuando tomas ese paso de fe, cuando confías en que Dios está contigo, te conviertes en una fuerza imparable, un refugio seguro para tu familia. La mujer cristiana también tiene un papel vital en la enseñanza de sus hijos, no solo con palabras, sino con su ejemplo. Los hijos aprenden no solo de lo que escuchan, sino de lo que ven. Si les enseñamos a orar, a depender de Dios, a ser agradecidos, a servir a los demás, ellos crecerán con una fe sólida. Recuerdo que, cuando mis hijos eran pequeños, me preocupaba cómo podrían encontrar su propio camino en la fe, cómo podrían mantener una relación genuina con Dios. Pero me di cuenta de que lo más importante que podía hacer por ellos no era darles todas las respuestas, sino ser un ejemplo vivo de lo que significa caminar con Dios. Mis oraciones por ellos, mis momentos de devoción, mi amor y paciencia hacia ellos, fueron los cimientos que les ayudarían a conocer a Dios por sí mismos. Como mujeres cristianas también tenemos la capacidad de ser el motor de la restauración en nuestras familias. Si vemos que hay heridas emocionales o espirituales, que hay divisiones entre los miembros de nuestra familia, debemos ser las primeras en levantar nuestra voz en oración. La restauración no siempre es fácil, pero cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos guía en el proceso. Nos da sabiduría para sanar, nos da el valor para perdonar y la paciencia para restaurar lo que ha sido roto. Y, aunque a veces el proceso parezca lento y difícil, no debemos perder la esperanza. Dios es un Dios de restauración, de sanación y de redención. Él puede transformar cualquier situación, por más difícil que parezca. Como mujeres, tenemos un llamado divino para ser los pilares espirituales de nuestros hogares, para ser las que mantienen la fe y la esperanza vivas, para ser las que interceden y luchan en el plano espiritual por aquellos que amamos. Y, cuando confiamos en Dios, Él usa nuestras oraciones y nuestra fe para hacer cosas que van más allá de lo que podemos imaginar. Hoy, te animo a que sigas adelante con la confianza de que Dios te ha equipado para ser el pilar que tu familia necesita. No importa cuáles sean las dificultades,
Dios está contigo y te fortalecerá. Tu fe, tu oración y tu amor pueden transformar tu hogar, pueden traer sanación y restauración, y pueden hacer de tu familia un reflejo de la gloria de Dios. Así que sigue adelante, querida amiga, porque en ti está el poder de transformar tu hogar y tu familia con la ayuda de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado ante una decisión que parecía abrumadora, como si no supieras qué camino tomar? La vida está llena de momentos en los que nos enfrentamos a encrucijadas, donde no sabemos si estamos tomando el camino correcto. Y en esos momentos, cuando la duda se apodera de nosotros, el discernimiento espiritual se convierte en una herramienta invaluable. No es algo que podamos desarrollar de inmediato, sino que es un regalo que Dios nos da cuando buscamos su presencia con todo nuestro corazón. El discernimiento espiritual no es solo un acto de reflexión o de lógica humana. No es simplemente hacer una lista de pros y contras. Es algo mucho más profundo, algo que va más allá de nuestra comprensión. Es la capacidad de escuchar la voz de Dios, de reconocer su voluntad, incluso cuando no tiene sentido en nuestra mente. Es cuando nuestra intuición, que está alineada con el Espíritu Santo, nos guía hacia decisiones que reflejan la verdad de Dios, aunque el mundo a nuestro alrededor nos diga lo contrario. No se trata de algo que se pueda forzar o fabricar. A menudo, el discernimiento viene cuando estamos dispuestos a callar nuestras propias opiniones y escuchar la voz de Dios con humildad. El mundo nos impulsa a tomar decisiones rápidas, a confiar en nuestras habilidades o a seguir las tendencias del momento. Pero el discernimiento espiritual nos invita a hacer una pausa, a estar quietos, a esperar en Dios. En ese espacio de quietud, Él nos habla y nos muestra el camino que debemos seguir. Pero ¿cómo se cultiva este discernimiento? ¿Cómo podemos llegar a ese lugar de paz y claridad donde podemos escuchar con claridad la voz de Dios? Primero, es importante recordar que el discernimiento espiritual no se trata solo de conocer lo correcto en un momento dado, sino de vivir en un estado de continua conexión con Dios. El discernimiento es una forma de vida, una disposición constante a buscar la voluntad de Dios en cada área de nuestra existencia. Esto implica no solo orar por las grandes decisiones, sino también por las pequeñas, aquellas que a menudo no parecen tan importantes, pero que, cuando se suman, moldean nuestro carácter y nos llevan por el camino correcto. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. En Juan 16:13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto significa que no estamos solos en nuestra búsqueda de dirección. El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, está dispuesto a guiarnos si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. No se trata de hacer nuestras propias elecciones sin tener en cuenta a Dios, sino de permitir que Él sea quien dirija nuestros pasos, quien abra puertas y cierre otras, quien nos lleve por caminos que, aunque a veces nos parezcan inciertos, siempre nos llevarán a su propósito. Recuerdo un momento en mi vida cuando me sentí completamente perdida. Tenía decisiones por tomar, pero no sabía si estaba tomando el camino correcto. La incertidumbre era abrumadora y la presión de las expectativas externas me hacía dudar aún más. Fue en ese momento cuando entendí que el discernimiento espiritual no era algo que pudiera forzar o controlar, sino algo que debía permitir que Dios me lo diera. Fue un tiempo de rendición, de rendir mi voluntad a Él y confiar en que Él tenía todo bajo control. Cuando comencé a hacer esto, la paz de Dios comenzó a llenar mi corazón y las respuestas que tanto buscaba llegaron de manera clara y pacífica. El discernimiento espiritual no fue algo que surgió por mi propio esfuerzo, sino algo que Dios me otorgó cuando dejé de intentar controlar todo. A veces pensamos que el discernimiento espiritual es solo para los momentos grandes y difíciles de la vida, pero es algo que debemos buscar en lo cotidiano. Se trata de tomar decisiones diarias que reflejan el corazón de Dios. Y, cuando decidimos vivir de esta manera,
El Espíritu Santo nos da la claridad que necesitamos para navegar en un mundo que a menudo parece confuso y lleno de ruido. La paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el momento adecuado. El discernimiento espiritual también implica la capacidad de distinguir entre la voz de Dios y otras voces que intentan distraernos o desviarnos de su voluntad. No siempre es fácil, porque el enemigo también sabe cómo disfrazar sus mentiras de manera que se vean como verdades atractivas. Por eso, necesitamos estar constantemente en la palabra de Dios, meditando en sus enseñanzas y aprendiendo a reconocer la verdad. Es en la intimidad con Dios donde se forja ese discernimiento, y es esa misma intimidad la que nos da el poder para resistir las mentiras del enemigo. Uno de los mayores regalos que el discernimiento espiritual nos da es la paz. A medida que aprendemos a escuchar y obedecer la voz de Dios, comenzamos a experimentar una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que es un fruto de saber que estamos caminando en la dirección correcta. El discernimiento espiritual nos da la seguridad de que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios nos está guiando y que su plan es perfecto. Por último, querida amiga, el discernimiento espiritual es un regalo que se recibe a través de la fe. A veces todo lo que tenemos que hacer es dar un paso hacia Él, confiando en que Él nos guiará. No se trata de esperar tener todas las respuestas antes de actuar, sino de tener la fe de que, cuando seguimos a Dios, Él nos llevará por el camino correcto. La sabiduría y el discernimiento no siempre vienen en el momento que esperamos, pero siempre están disponibles para aquellos que buscan con un corazón sincero. Dios no nos deja solas en nuestra búsqueda de su voluntad. Él está con nosotras en cada paso del camino, guiándonos con su amor y su gracia. El miedo es algo con lo que todas luchamos en algún momento. Todos tenemos esas voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenas, que no seremos capaces de enfrentar lo que está por venir, o que las circunstancias están fuera de nuestro control. El miedo puede tomar muchas formas: miedo al futuro, miedo a los fracasos, miedo a la soledad, miedo a la crítica. Y, en muchas ocasiones, este miedo se disfraza de preocupación, de ansiedad, haciéndonos sentir que no podemos avanzar, que estamos atrapadas. Pero, amiga, quiero recordarte algo profundo. El miedo no tiene poder sobre ti cuando caminas de la mano de Dios. La fe no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar de él. La fe es lo que nos permite dar pasos hacia lo desconocido, hacia lo incierto, sin importar cuán grande sea la tormenta que enfrentamos. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? No se trata de tener una fe gigantesca, sino de tener una fe genuina, aunque pequeña. Porque cuando la fe es puesta en el lugar correcto, en las manos de Dios, incluso el miedo más grande tiene que ceder ante su poder. Es fácil, ¿verdad?, dudar de nuestras capacidades, dudar de nuestra habilidad para superar lo que nos está afectando. La duda nos acecha constantemente. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me equivoco? Pero el miedo y la duda son armas que el enemigo usa para mantenernos inactivas, para mantenernos en un estado de parálisis espiritual. Y, al mantenernos atrapadas en la duda, nos aleja de lo que Dios ha preparado para nosotras. Sin embargo, la fe es el antídoto para esta parálisis. La fe nos permite avanzar, incluso cuando no vemos el panorama completo, y nos da la seguridad de que sin importar cómo se vean las cosas en el presente, Dios está obrando. Recuerdo un momento en mi vida en el que me encontraba sumida en la duda. Tenía miedo de tomar una decisión importante. Me sentía como si estuviera en un cruce de caminos, con tantas incertidumbres que me paralizaban. Las voces de la duda me decían:
¿Qué pasa si eliges el camino equivocado? ¿Y si te equivocas y no puedes regresar? Todo parecía tan incierto. Fue en ese momento cuando Dios me recordó algo crucial. La fe no se trata de tener todas las respuestas. La fe se trata de confiar en Él, incluso cuando no sabemos cómo va a resultar todo. En lugar de aferrarme a mis propias certezas, decidí confiar en su dirección, aunque no entendiera todo lo que estaba sucediendo. Y, a través de esa fe, Dios comenzó a abrir puertas que no había imaginado. Mi miedo fue reemplazado por una paz que sobrepasaba mi entendimiento, porque al final, el control no estaba en mis manos, sino en las manos de un Dios fiel. Es natural sentir miedo, pero no podemos permitir que el miedo nos controle. No podemos permitir que la duda nos robe la paz que Dios tiene para nosotras. El miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 encontramos la promesa: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que cuando estamos en Cristo, no estamos llamadas a vivir bajo el dominio del miedo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de valentía, de fe. La fe es la que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier desafío. Y, a través de la fe, podemos tener la seguridad de que nada nos separará del amor de Dios, incluso en medio de la duda y el miedo. La duda puede parecer como una sombra que siempre está allí, acechando, tratando de desestabilizarnos. Pero la clave está en no dejar que la duda tome el control de nuestros pensamientos. La fe es una decisión diaria. Cada día al levantarnos, debemos decidir en quién vamos a poner nuestra confianza, en nuestras circunstancias o en el poder de Dios. No se trata de ignorar la realidad de las dificultades, sino de tener una visión más grande, una visión de fe que ve más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Cuando decidimos confiar en Dios, podemos enfrentar lo que sea con la certeza de que Él está con nosotros, que Él está obrando detrás de escena, incluso cuando no lo vemos. Cada vez que sentimos que la duda comienza a tomar espacio en nuestro corazón, debemos recordar las promesas de Dios. Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará solas. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa debe ser nuestra ancla en tiempos de incertidumbre. Podemos estar seguras de que Dios nunca nos dejará, que Él está con nosotras en cada paso del camino. La fe no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que no estamos solas, que Él está con nosotras y que con su ayuda podemos superar cualquier cosa. La fe no es solo una respuesta a los momentos difíciles, sino una forma de vivir. Cuando vivimos con fe, vemos el mundo de manera diferente. Vemos las dificultades como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Vemos la incertidumbre como el espacio donde Dios puede obrar, y cada paso que damos, lo damos con la seguridad de que Él nos está guiando. La fe nos permite caminar con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan para nosotras, un plan perfecto que está más allá de nuestra comprensión. En lugar de vivir bajo la sombra del miedo, decidamos vivir bajo la luz de la fe. No permitamos que la duda controle nuestra vida. Hoy te invito a que tomes un paso de fe, a que decidas confiar en Dios aunque no veas el camino claro. Él ha prometido estar contigo, y su fidelidad nunca falla. No importa lo que el futuro te depare, lo importante es saber que si caminas con fe, Él estará contigo en cada paso. La fe mueve montañas, y cuando decidimos confiar en Dios, Él moverá las montañas en nuestras vidas. A veces, cuando estamos en medio de nuestra lucha espiritual, nos sentimos solas, como si nadie pudiera entender lo que estamos atravesando. Las dificultades pueden parecer tan abrumadoras que nos preguntamos si realmente hay esperanza
o si alguna vez veremos la luz al final del túnel. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras experiencias son únicas o que nuestras luchas nos definen. Pero déjame decirte algo, amiga mía. Nuestra experiencia no solo nos fortalece a nosotras mismas, sino que puede ser un faro de luz para los demás. Cada paso que damos, cada batalla que enfrentamos, tiene el potencial de ser un testimonio de la gracia y el poder de Dios. El testimonio personal no solo es el relato de lo que hemos vivido, sino la evidencia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. La Escritura nos recuerda que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. No se trata solo de una victoria personal, sino de compartir esa victoria con otros para que también puedan experimentar la libertad y la transformación. Tus luchas, tus victorias, todo lo que has pasado, tiene un propósito más grande que solo tu vida. Puede ser la respuesta a la necesidad de alguien más. Quiero contarte algo personal, un testimonio de cómo Dios ha obrado en mi vida. Hubo un tiempo, hace años, cuando me sentí completamente perdida y desbordada. El miedo, la ansiedad y la falta de dirección me consumían. Estaba atrapada en mis propias inseguridades, preguntándome si alguna vez podría ser la mujer que Dios me había llamado a ser. A menudo pensaba que no valía la pena seguir adelante, pero fue en ese momento de oscuridad, cuando parecía que nada podría cambiar, que experimenté una transformación profunda. Fue la oración persistente, la rendición a Dios y la fe en que Él tenía un propósito para mí lo que comenzó a cambiar todo. Un día, mientras oraba, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No fue una paz superficial, ni una solución instantánea a todos mis problemas, pero fue un sentimiento profundo de que, aunque todo parecía estar fuera de lugar, Dios estaba allí, guiándome. Fue entonces cuando empecé a ver las cosas con otros ojos. Dios no me había abandonado. Él estaba usando mis luchas para prepararme, para enseñarme a confiar en Él de manera más profunda. Poco a poco, vi cómo todo lo que me había parecido un obstáculo se convirtió en una oportunidad para acercarme más a Él, para aprender a depender de su gracia y para ser un testimonio de su fidelidad. Hoy, cuando miro atrás, veo que ese tiempo de pruebas no solo me transformó a mí, sino que también me permitió ser una fuente de esperanza y aliento para otros. Y es por eso que tu testimonio, amiga, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino las vidas de aquellos a tu alrededor. Cada vez que compartimos lo que Dios ha hecho, no solo estamos declarando su poder, sino que también estamos ayudando a otros a ver que no están solos en sus luchas, que también pueden encontrar esperanza y sanación a través de su amor. Puedo recordar otra ocasión en que alguien cercano a mí estaba atravesando un momento de dolor profundo. No sabía cómo ayudar, no sabía qué decir. Pero fue cuando comencé a compartir mi propia experiencia, lo que había vivido, lo que Dios me había enseñado a través de mis dificultades, que esa persona comenzó a encontrar consuelo. No fue mi sabiduría lo que las ayudó, sino el testimonio de lo que Dios había hecho en mí. A través de mi vulnerabilidad y de la forma en que compartí la obra de Dios en mi vida, esa persona pudo ver la luz en su propio túnel de oscuridad. No subestimes nunca el poder de tu testimonio, aunque a veces creas que no tienes mucho que compartir. Cada paso de fe, cada momento de oración, cada pequeño avance que has hecho en tu caminar con Dios es valioso. Tu testimonio es un reflejo de la gracia de Dios, de cómo Él ha obrado en tu vida, de cómo te ha levantado, restaurado y transformado. Es un regalo para ti misma y para aquellos que tienen la oportunidad de escuchar lo que Dios ha hecho. Y, cuando compartimos lo que hemos vivido, no solo ayudamos a otros a ver la fidelidad de Dios, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. La palabra de nuestro testimonio tiene poder, y Dios la usa para traer sanación y transformación. A través de tu testimonio,
Otros pueden ver que no importa cuán grande sea la lucha, no importa cuán oscura sea la noche, la luz de Cristo siempre puede atravesar cualquier oscuridad. Él puede transformar nuestras heridas en algo hermoso, algo que pueda ser utilizado para su gloria. Nadie mejor que tú para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, porque has sido testigo de su poder, de su amor incondicional y de su fidelidad. Es fundamental que no minimicemos nuestras experiencias. Muchas veces pensamos que nuestras luchas son pequeñas o insignificantes en comparación con las de otros, pero en el reino de Dios nada es en vano. Cada dolor, cada derrota, cada victoria tiene un propósito eterno, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye tus pruebas, tus desafíos y tus victorias. Dios usa todo lo que has vivido para mostrar su poder y para transformar tu vida de una manera que solo Él puede hacer. Amiga, nunca subestimes el poder de tu historia. Tu vida está siendo escrita por Dios y cada capítulo, cada página tiene un propósito eterno. Al compartir tu testimonio, estás permitiendo que otros vean la gloria de Dios reflejada en tu vida. No se trata solo de palabras, sino de la evidencia viva de lo que Dios ha hecho en ti. Y cuando compartimos lo que Él ha hecho, no solo ayudamos a otros a encontrar esperanza, sino que también fortalecemos nuestra fe, recordándonos lo grande que es su amor y lo fiel que es en cada momento. Así que, cuando te sientas tentada a guardar tus experiencias para ti misma, recuerda que tu testimonio tiene el poder de transformar. No estás solo en tus luchas, y otros necesitan escuchar cómo Dios ha obrado en tu vida. Comparte tu historia, porque en ella otros pueden encontrar la esperanza, la sanación y la fe que necesitan para seguir adelante. La vida diaria está llena de decisiones, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales. Cada día nos enfrentamos a situaciones que requieren que tomemos decisiones, que respondamos a las necesidades de quienes nos rodean y que actuemos de acuerdo con lo que creemos que es correcto. A veces estas decisiones pueden parecer simples, pero si las analizamos con más profundidad, descubrimos que en realidad estamos siendo constantemente llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí es donde el discernimiento espiritual cobra una importancia vital, porque no se trata solo de tomar decisiones basadas en nuestra lógica o en lo que parece ser lo más conveniente, sino de vivir con la mente y el corazón alineados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de vivir una vida reactiva, donde respondemos a las circunstancias sin pensar profundamente en ellas. A menudo nos dejamos llevar por las emociones, por el estrés del momento o por las expectativas de otros. Pero vivir de manera guiada por el discernimiento espiritual implica algo diferente. Implica aprender a responder a la vida no desde un lugar de ansiedad o impulso, sino desde un lugar de paz y sabiduría. Implica parar, reflexionar y tomar tiempo para buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. La Biblia nos enseña a ser sabias en nuestras decisiones. En Proverbios 5:6 encontramos una de las promesas más poderosas sobre el discernimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que el discernimiento espiritual no viene de nuestras propias ideas, sino de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, de confiar en Él con todo nuestro ser y de estar dispuestas a actuar de acuerdo con su guía. El discernimiento espiritual no es un conocimiento que se obtiene de forma instantánea, sino que es un proceso continuo que se cultiva a través de nuestra relación con Dios. Vivir el discernimiento espiritual en lo cotidiano no significa esperar a recibir una respuesta divina audible para cada pequeño paso que damos. En la mayoría de los casos, el discernimiento viene a través de la oración, de la meditación en la palabra y de la dirección del Espíritu Santo, que nos guía con una paz interior. A veces, Dios nos da claridad de inmediato,
pero otras veces nos pide que caminemos con fe, confiando en que Él nos guiará a medida que damos cada paso. Este proceso de confiar y actuar en fe transforma completamente nuestra manera de vivir. Cada decisión, por más pequeña que parezca, se convierte en una oportunidad para alinearnos más profundamente con la voluntad de Dios. Ya sea que estemos tomando decisiones en nuestra vida personal, en nuestra familia o en nuestro trabajo, el discernimiento espiritual nos permite tomar decisiones que no solo son sabias, sino que también reflejan el carácter de Cristo. Vivir de esta manera no solo trae paz a nuestras vidas, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. Lo maravilloso del discernimiento espiritual es que no solo se limita a los momentos grandes o decisivos. Dios nos guía en los pequeños detalles, en esos momentos cotidianos que parecen insignificantes, pero que en realidad son los que forman el tejido de nuestra vida. Al aprender a escuchar su voz en lo cotidiano, comenzamos a vivir una vida más plena, más alineada con su propósito y más abierta a las oportunidades que Él pone en nuestro camino. Cuando te enfrentas a decisiones cotidianas, ya sea sobre tu trabajo, tu familia, tus relaciones o incluso tus emociones, el discernimiento espiritual te permite actuar con sabiduría y paz. No se trata de ser perfecta, sino de estar dispuesta a confiar en Dios en cada momento, sabiendo que Él tiene el control. Cada vez que decidimos vivir bajo su dirección, estamos permitiendo que su voluntad se haga en nuestra vida y a través de nosotros, su luz brilla en un mundo que tanto necesita de esperanza y verdad. La transformación que trae el discernimiento espiritual es práctica. No se trata solo de un conocimiento teórico, sino de un cambio real en nuestra manera de vivir. Las decisiones que tomamos comienzan a reflejar más a Cristo, nuestras relaciones se llenan de más gracia y sabiduría, y nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su amor. Pero más allá de la transformación personal, esta transformación también impacta a los demás. Cuando vivimos de acuerdo con el discernimiento espiritual, no solo estamos buscando lo mejor para nosotros, sino que también estamos siendo un canal de bendición para las personas que nos rodean. Si alguna vez te has sentido perdida, confundida o sin dirección, quiero recordarte que no estás sola. Dios tiene un plan perfecto para ti, y Él está dispuesto a guiarte en cada paso. El discernimiento espiritual es un regalo que Dios quiere darte, y Él lo hace disponible a través de una relación constante con Él. La clave es estar dispuesta a escuchar, a confiar y a actuar según su guía. Puede que no siempre entiendas todo de inmediato, pero lo maravilloso de caminar en su dirección es que, a medida que avanzamos en fe, Él nos muestra lo que necesitamos saber en el momento adecuado. Al final del día, el discernimiento espiritual no solo transforma nuestras decisiones, sino nuestra vida en su totalidad. Nos lleva a una vida más rica, más conectada con Dios y con los demás, y nos da el propósito y la paz que tanto buscamos. Cuando decidimos caminar en su voluntad, no solo transformamos nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, se convierte en una oportunidad para reflejar el amor de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Señor, en este momento venimos ante ti, pidiendo tu sanación divina. Toca nuestros corazones, sana nuestras heridas y renueva nuestra fe. Derrama tu paz sobre cada alma y que por medio de tu Espíritu podamos encontrar consuelo y fortaleza. Reprendemos todo espíritu de miedo y duda y confiamos en tu poder para restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu constante presencia. En el nombre de Jesús. Amén.